¿Alguna vez te has cuestionado quién es la persona más odiada de cada nación? En este vídeo exploraremos 50 países y las figuras más rechazadas de cada uno. Comencemos. Argentina. Jorge Rafael Videla, dictador militar durante la dictadura militar, 1976 a 1983, responsable de la desaparición forzada de miles de personas. Australia. Tony Abbott, ex primer ministro, criticado por sus políticas sobre cambio climático, inmigración y derechos humanos. Brasil. Jair Bolsonaro, ex presidente, polémico por su gestión de la pandemia de COVID-19 y sus declaraciones controvertidas sobre mujeres y minorías. Canadá. Pierre Trudeau, ex primer ministro, conocido por sus políticas centralistas y la implementación de la ley marcial en 1970 durante la crisis de octubre. Chile. Augusto Pinochet, dictador militar que tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1973, responsable de miles de muertes y torturas. China. Mao Zedong, líder comunista cuya política de gran salto adelante y la revolución cultural provocaron millones de muertes. Colombia. Pablo Escobar, infame narcotraficante, responsable de violencia, corrupción y caos en Colombia durante los años 80. Costa Rica. Rafael Ángel Calderón, expresidente involucrado en un escándalo de corrupción que provocó gran indignación en el país. Cuba. Fidel Castro, líder comunista que gobernó por décadas, enfrentando críticas por la falta de libertades y derechos humanos en Cuba. Ecuador. Abdalá Bucaram, expresidente conocido por su estilo autoritario y su fallido mandato en 1997, lo que le costó la destitución. El Salvador. Nayib Bukele, presidente actual, criticado por su manejo autoritario del poder y las restricciones a la libertad de prensa. España. Francisco Franco, dictador que gobernó España durante casi 40 años, responsable de la represión y la falta de libertades. Estados Unidos. Richard Nixon, el presidente que renunció debido al escándalo de Watergate, uno de los mayores casos de corrupción política en la historia de EU. Francia. Nicolas Sarkozy, expresidente, criticado por sus políticas económicas y su involucramiento en escándalos legales. Grecia. Georgios Papandreou, ex primer ministro que implementó políticas de austeridad, causando protestas y gran malestar social. Guatemala. Efraín Ríos Montt, dictador acusado de genocidio durante su gobierno, responsable de miles de muertes en la región maya. Honduras. Juan Orlando Hernández, expresidente acusado de corrupción y vínculos con el narcotráfico, lo que llevó a su caída del poder. India. Indira Gandhi, primera ministra conocida por su régimen autoritario y la implementación de la ley marcial en 1975. Irak. Saddam Hussein, dictador conocido por su brutalidad, invasión de Kuwait y el uso de armas químicas contra su propia población. Irán. Ruhollah Khomeini, líder revolucionario que instauró el régimen teocrático en Irán, responsable de la represión de las libertades. Israel. Benjamin Netanyahu, primer ministro con políticas muy polarizantes sobre el conflicto palestino-israelí y su acusación de corrupción. Italia. Benito Mussolini, dictador fascista durante la Segunda Guerra Mundial, aliado de Hitler, responsable de la represión y la guerra. Japón. Hideki Toyo, primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, responsable de las atrocidades cometidas por el Imperio japonés. México. Carlos Salinas de Gortari, expresidente acusado de corrupción y de implementar políticas neoliberales que provocaron desigualdad. Marruecos. Hassan II, rey conocido por su régimen autoritario, violaciones de derechos humanos y represión de opositores. Malasia. Mahathir Mohamad, ex primer ministro, conocido por sus políticas autocráticas y su papel en escándalos de corrupción. Nepal. King Gyanendra, el último rey de Nepal, conocido por su intento de imponer una monarquía absoluta y la represión de la democracia. Nicaragua. Anastasio Somoza Debayle, dictador de la familia Somoza, cuya corrupción y abuso de poder llevaron a la revolución sandinista. Nigeria. Sani Abacha, dictador militar acusado de robo masivo de fondos públicos y violaciones de derechos humanos durante su régimen. Noruega. Vidkun Quisling, político colaboracionista con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, su nombre es sinónimo de traidor en Noruega. Pakistán. Pervez Musharraf, expresidente, criticado por sus acciones autoritarias y la corrupción durante su tiempo en el poder. Paraguay. Alfredo Stroessner,
Dictador que gobernó durante 35 años, responsable de la represión política y la violación de derechos humanos. Perú. Alberto Fujimori. Expresidente, condenado por violaciones de derechos humanos y corrupción durante su mandato en los 90. Polonia. Jaroslaw Kaczynski. Líder del partido gobernante, conocido por su estilo autoritario y su oposición a los derechos humanos y las libertades civiles. Portugal. António de Oliveira Salazar. Dictador que gobernó Portugal durante casi 40 años, instaurando un régimen autoritario conocido como el Estado Novo. Rusia. Joseph Stalin. Líder soviético conocido por sus purgas, represión y millones de muertes durante el régimen comunista. Sudán. Omar al-Bashir. Expresidente condenado por crímenes de guerra y genocidio en Darfur durante su tiempo en el poder. Siria. Bashar al-Assad. Actual presidente, responsable de la brutal represión durante la guerra civil siria, con miles de muertos y desplazados. Sudáfrica. Jacob Zuma. Expresidente, conocido por su implicación en varios escándalos de corrupción durante su mandato. Tailandia. Thaksin Shinawatra. Ex primer ministro, acusado de corrupción y abuso de poder, lo que le llevó al exilio. Turquía. Recep Tayyip Erdogan. Actual presidente, criticado por sus tendencias autoritarias, represión de la oposición y medios de comunicación. Ucrania. Viktor Yanukovych. Expresidente que huyó a Rusia tras ser destituido en 2014 debido a su rechazo de un acuerdo con la Unión Europea. Uruguay. Juan María Bordaberry. Dictador que lideró el golpe de Estado en 1973 y fue responsable de la represión en la época. Venezuela. Hugo Chávez. Aunque popular entre algunos sectores, su régimen fue criticado por la corrupción y la crisis económica que dejó tras su muerte. No olvides darle like al vídeo y suscribirte para no perderte ninguno como este. Hasta la próxima.